En plena montaña oriental de León, donde los ríos Esla y Uso se abrazan, nació el Nuevo Riaño. Su origen se remonta a un proyecto aprobado en 1963 que buscaba regular el agua del Duero y generar energía hidroeléctrica. Pero aquel plan tuvo un precio muy alto. Entre 1986 y 87 se demolieron el Viejo Riaño y otros 8 pueblos, arrasando sus casas, iglesias y recuerdos de siglos. Para realojar a los vecinos, se levantó un nuevo núcleo en el paraje de Valcayo, al que todos tuvieron que mudarse. El 31 de diciembre de 1987 se cerró la presa y el valle desapareció bajo el agua. Lo que surgió entonces fue un paisaje inesperado, un gran lago rodeado de cumbres con aguas que se adentraban entre montañas como si fueran brazos de mar. Hoy ese embalse es conocido como los fiordos leoneses. Un lugar que combina belleza natural con la memoria de lo que quedó sumergido. Desde el embarcadero de Riaño partimos en las barcas que recorren el embalse, conocido, como ya hemos dicho, como los fiordos leoneses. El paseo dura aproximadamente 50 minutos navegando por aguas tranquilas que se adentran entre las montañas de la cordillera Cantábrica, creando un paisaje que recuerda a los fiordos nórdicos. Durante el trayecto, en el barco, se escucha un audio explicando la ruta. Las vistas son espectaculares. Cumbres como el Jordas, el Gilbó o el Pico Llerenes se reflejan en el agua y en los días despejados el contraste entre el azul del embalse y el verde de los bosques resulta impresionante. La temperatura suele ser fresca, incluso en verano, ya que el embalse se sitúa a más de 1000 metros de altitud. Mientras se navega, es posible avistar fauna característica de la montaña leonesa: ciervos en las laderas, rebecos en las zonas más escarpadas y algunas aves como buitres leonados o águilas que planean sobre el valle. El recorrido no solo es un deleite para los sentidos, sino también un viaje cargado de historia y memoria, ya que bajo esas aguas descansan los antiguos pueblos de Riaño y sus vecinos. Hoy, este paraje se ha convertido en un entorno único donde la naturaleza y recuerdos se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. Después del viaje en barca, visitamos el Museo Etnográfico, que nació con un objetivo muy especial: conservar la memoria de los pueblos que quedaron bajo las aguas del embalse. Tras la desaparición del Viejo Riaño y de otras 8 localidades en 1986, en 1987, vecinos y asociaciones comenzaron a reunir objetos, fotografías y recuerdos para que la historia de la montaña leonesa no se perdiera. Y así se fue formando este espacio, que hoy es un auténtico guardián de la identidad de la comarca. El museo está situado en el Nuevo Riaño, frente al embalse, y en su interior se puede recordar la vida cotidiana de aquellos pueblos. Herramientas de labranza, trajes tradicionales, utensilios domésticos y piezas de artesanía que muestran cómo era la vida antes de la inundación. Muchas de las piezas y fotografías indican los nombres de las familias donantes y se exponen cómo eran las casas leonesas reconstruidas, con cocina, habitaciones y establo que nos transportan a un hogar de montaña del siglo pasado. También destacan los espacios dedicados a la transhumancia y a la cultura pastoril, actividades de todo tipo que marcaron la economía y las costumbres de la zona. Además, el museo conserva archivos fotográficos y audiovisuales que documentan el antes y el después del embalse, permitiéndonos entender el impacto humano y cultural que tuvo la obra. Y tras nuestro camino, por el que se conoce como Paseo del Recuerdo, se nos abren las puertas de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, joya románica del siglo XIII que fue trasladada piedra a piedra desde el Viejo Riaño antes de quedar bajo las aguas del embalse. Hoy, esta iglesia se alza en el Nuevo Riaño como un gran memorial para todos los hombres y mujeres habitantes de estas tierras.